Hola, hola, ¿cómo están, señores? Vamos a partir pronto ya con nuestra clase del día de hoy. Aquí estoy enviando el link de la clase. Ahí está enviado el link. Vamos a ver entonces cómo andamos. Voy a esperar que se conecten. Voy a esperar que se conecten entonces para partir con la clase del día de hoy. Donde vamos a explicar en términos generales cómo se distribuye la herencia. Vamos a ir viendo ahí que se conecte la gente. Vamos a darles tiempo entonces. Vamos a ir viendo cómo están. Y una vez que estén ya listos con las conexiones, ya hay 6 personas, vamos a esperar que ya superemos las 10. Superando las 10 personas, comenzamos. ¿Cómo está Bernardo? Buenas tardes. Buenas tardes, René. Saludos para ustedes. Ya estamos casi. Casi para partir. Ya, estamos entonces. Nuestra clase del día de hoy es una clase de aplicación más que de otra cosa. Vamos a ir repasando algunas cuestiones que ya vimos en sucesorio y vamos a ir descubriendo también otras nuevas. Vamos a ver cómo se reparte la herencia. Vamos a ver las distintas posibilidades que se pueden presentar y vamos a ir viendo en cada una de ellas cómo se va a repartir la herencia o cómo se debiera repartir. Eso es lo que vamos a conversar entonces a partir de ahora. Vamos a ocupar la pizarra. Hoy, no digo más que otras veces, pero la vamos a ocupar. Y ustedes saben que la foto yo la iré subiendo al grupo de WhatsApp, así que no hay que preocuparse por eso. Vamos a ir aplicando algunos conceptos que ya conocemos y vamos a ir descubriendo otros. La idea es tener claro la aplicación de la materia más que la parte conceptual, que esa la pueden ver ya desde el material complementario. Tengo un mechón ahí medio raro, bueno, en fin, cosas que pasan. Vamos bien. Me imagino que todos deben tener fresco en el recuerdo de sus clases de la universidad que el patrimonio de una persona se solía graficar con un círculo. Y ese círculo se divide en 3, ¿cierto? Y en esa división, en este círculo, encontramos una parte que se denomina la mitad legitimaria. Mitad legitimaria. Otra parte que es la cuarta de mejoras. Y otra que es la cuarta de libre disposición. Como vamos a aprender en un momento más, si nosotros tenemos esto, es necesariamente porque la sucesión es una sucesión testada. O sea, acá hay testamento. Y la pista de cómo notamos, cómo sabemos que acá hay testamento es, pues, tanto la cuarta de mejoras como la cuarta de libre disposición son testadas. O sea, solo van a existir en la medida que se formen por acto testamentario. De hecho, vamos a comenzar con la aplicación de materia destacando lo siguiente. La mitad legitimaria es una sucesión
intestada. O sea, las reglas que se le aplican a la mitad legitimaria son las reglas de la sucesión intestada. Da lo mismo si hay o no hay testamento. La mitad legitimaria siempre, por ley, se rige por las reglas de la sucesión intestada. Eso no va a cambiar. La cuarta de mejoras, por definición, se va a regir por las reglas de la sucesión testada. O sea, la cuarta de mejoras necesariamente requiere testamento. Tiene que haber testamento para que haya cuarta de mejoras. La cuarta de mejoras no está instituida por la ley, sino que el testador es el que decide, él decide de forma arbitraria, de forma soberana, formar la cuarta de mejoras. Y la cuarta de libre disposición también es una sucesión testada, puesto que quien forma la cuarta de libre disposición es el testador. Probablemente acá resulta incluso bastante más entendible, porque claramente si no hay testamento no habrá entonces parte de libre disposición. Vamos a partir entendiendo eso entonces. Mitad legitimaria se rige por las reglas de la sucesión intestada. Cuarta de mejoras se rige por las reglas de la sucesión testada. Cuarta de libre disposición se rige también por las reglas de la sucesión testada. Dicho eso, pasemos a ver ahora qué derechos caben en cada una de estas partes de la herencia. Cuando digo qué derecho me refiero a si se aplican los derechos que estudiamos el día de ayer. La representación, la transmisión, etc. Con lo que vimos ayer podríamos ya nosotros ahora sacar el cálculo, o mejor dicho, determinar cuáles son los derechos que proceden, pero igualmente expliquemos. En la mitad legitimaria, dado que se rige por las reglas de la sucesión intestada, los derechos que van a concurrir son el derecho de transmisión, puesto que como vimos ayer, la transmisión opera para toda sucesión, y va a operar también el derecho de representación, porque el derecho de representación es un derecho propio de la sucesión intestada. En la cuarta de mejoras, dado que la cuarta de mejoras es testada, se van a aplicar los derechos de transmisión, lo que resulta también obvio porque la transmisión opera para toda sucesión. Se va a aplicar también el derecho de acrecimiento, que es un derecho propio de la sucesión testada, y por las mismas razones el derecho de sustitución. Y obviamente para la cuarta de libre disposición tenemos lo mismo. Derecho de transmisión, que ya está dicho, se aplica para toda sucesión. Derecho de acrecimiento, por tratarse de una sucesión que es testada. Y derecho de sustitución, por la misma razón, puesto que se trata de una sucesión testada. O sea, no hay derecho a representación ni en la cuarta de mejoras, ni tampoco en la cuarta de libre disposición, por ser ambas sucesiones testadas y el derecho de representación ser propio de una sucesión intestada. Ustedes me dicen cómo vamos hasta acá, ¿ya? Dado que son materias en las que yo sé que cuesta de repente captar de buenas a primera, cualquier duda, cualquier cosa, me la comenta. Sigamos. Ya. Continuamos. Vamos a seguir con la misma línea, ir aplicando materias que ya se han estudiado o materias que vamos a comenzar a entender ahora. Vamos bien. ¿Quién forma
forma cada una de estas partes? O sea, ¿de qué depende que haya mitad legitimaria? ¿De qué depende que haya cuarta de mejoras? ¿De qué depende que haya cuarta de libre disposición? La mitad legitimaria la forma el legislador. O sea, su origen, por decirlo de otra manera, si les resulta más sencillo de captar, su origen está en la ley. Es el legislador el que forma la mitad legitimaria. No es una prerrogativa del testador. El testador no puede decir, sí, quiero formar mitad legitimaria o saben que no quiero formar mitad legitimaria, sino que es la ley la que forma esa mitad. La cuarta de mejoras tiene su origen en el testamento. O sea, para que haya cuarta de mejoras, tiene que haber una disposición testamentaria en la que el testador voluntariamente él debe formar la cuarta de mejoras. Depende de él. Por lo tanto, puede formar la cuarta de mejoras o puede no formarla. Esa es una decisión que toma el testador. Ya veremos qué sucede si él decide no formar esa cuarta de mejoras. Y la cuarta de libre disposición obviamente tiene su origen también en el testamento. Tiene su origen en el testamento. Todo esto entonces, repito, respecto a cuál es el origen que tiene cada una de estas partes en la sucesión. Insisto, cualquier duda o cualquier pregunta me la hacen llegar, porque esta es materia aplicada y yo sé que a veces uno no tiene un conocimiento cabal de las instituciones. Estudiar la materia de esta manera puede resultar a veces un tanto, no diré conflictivo ni complejo, pero sí, tiene naturalmente un grado de dificultad que es un poco mayor. Continuemos. Pasemos a ver ahora respecto a quiénes son los asignatarios. ¿Quiénes van a ser los asignatarios de cada una de las partes que estamos viendo nosotros en este momento? O sea, ¿quiénes van a ser los asignatarios en la mitad legitimaria? ¿Quiénes van a ser los asignatarios también en la cuarta de mejoras? ¿Y quiénes van a ser los asignatarios en la cuarta de libre disposición? En la mitad legitimaria, los asignatarios son los legitimarios. Los legitimarios son los que van a llevar la mitad legitimaria. Los legitimarios. ¿Quiénes son legitimarios? Recordémoslo porque es una materia importante. Son legitimarios, esto lo señala la ley, así que esto hay que saberlo tal cual. Son legitimarios. Número 1. Los hijos, personalmente o representados por su descendencia. Hijos personalmente o representados por su descendencia. 2. Cónyuge sobreviviente. 3. Conviviente civil sobreviviente. 4. Los ascendientes de grado más próximo. Ellos son los legitimarios. Ellos son los que pueden participar entonces en la mitad legitimaria. Ya en un momento más veremos cómo van a participar. En la cuarta de mejoras, los asignatarios son los denominados asignatarios de mejoras. O sea, los que van a llevar la cuarta de mejoras son los asignatarios de mejoras.
llamados también vulgarmente mejoreros. Esa es una expresión que quiero aclararles que no existe, pero muchas veces se emplea para graficar un poco a lo que nos estamos refiriendo, pero cuídense de usarla porque es una expresión que no tiene un contexto legal y no tiene un contexto de ningún tipo en realidad. Lo más adecuado es referirse a ellos como, como asignatarios de mejoras, pero vulgarmente, como ya les digo, llamados mejoreros. ¿Y quiénes son estos asignatarios de mejoras? Lo señala también la ley. Y son los siguientes. Y tengan cuidado porque pueden parecer iguales a los legitimarios, pero no lo son. Son, número uno, descendientes. Número dos, cónyuge sobreviviente. Número tres, conviviente civil sobreviviente. Y número cuatro, ascendientes. Aun cuando puede parecer una repetición de quienes son legitimarios, hay que advertir que en el caso de los asignatarios de mejoras, el grado no tiene importancia. Por lo tanto, al hablar de descendientes, la mejora la puede llevar un descendiente sea del grado que sea. Y en el caso de los ascendientes, la mejora la puede llevar un ascendiente sea del grado que sea. En cambio, en la mitad legitimaria, el grado es importante, porque no es cualquier descendiente, son los hijos. Y no es cualquier ascendiente, son los ascendientes de grado más próximo. Esa es la diferencia que existe entre, o sea, de las varias diferencias que hay, pero la más importante o la más evidente de diferencia que existe entre quienes son asignatarios de mejoras y quienes son asignatarios dentro de la mitad legitimaria. Porque parecen iguales, pero no son exactamente iguales. En el caso de la cuarta de libre disposición, los asignatarios los determina el testador. El testador señala, el testador designa, el testador instituye quiénes serán estos asignatarios. No están señalados por ley. Tiene que tratarse, sí, de personas que tengan capacidad para suceder. Por lo pronto, y esto creo que alguna vez ya lo hemos mencionado, quedan fuera los animales. O sea, yo sé que muchos ven en televisión por ahí, como noticias curiosas del día, que en tal o cual país le dejaron una herencia millonaria al perrito regalón o al gato que es la mascota. En Chile no se puede. Pero sí pueden ser personas naturales o personas jurídicas, siempre y cuando cumplan, ya está dicho, con el requisito de ser capaces para suceder. No olviden que para suceder no se requiere capacidad de ejercicio, sino que se debe tener capacidad de goce. Yanina pregunta, dice, profe, buenas tardes, en una sociedad conyugal, por ejemplo, fallece el marido y tiene una herencia. En ese caso, los que reclaman la herencia son directamente los hijos, independiente que exista sociedad conyugal. Yanina, los que van a reclamar la herencia son los herederos que él tenga. Los hijos, pero también el cónyuge sobreviviente también es heredero. El régimen no afecta en cuanto a la manera como son llamados a suceder, pero el régimen sí tiene importancia en cuanto a la liquidación, porque tratándose de sociedad conyugal, primero se debe liquidar la sociedad conyugal y luego se debe liquidar la masa hereditaria. Ese es el orden lógico para seguir ahí en esas materias. Bien, sigamos avanzando. Estamos viendo cómo se reparte la herencia y las reglas que se aplican en cada una de las partes de la sucesión. Pasamos a ver ahora cómo se va a dividir entre las personas que hemos señalado, cómo se divide, cómo se va a dividir la herencia en estos casos. Vamos bien. Tal como lo hemos hecho hasta acá, vamos a ir dividiendo el tema entre mitad legitimaria y etcétera, todo lo que hemos conversado. Vamos viendo. Vamos a ir en orden.
A ver, la mitad legitimaria se va a repartir según los órdenes de sucesión. O sea, son los órdenes de sucesión los que van a determinar la manera como dividir la mitad legitimaria. Recuerden que en los órdenes de sucesión los legitimarios aparecen tanto en el primer orden como en el segundo orden. Por lo tanto, para dividir la mitad legitimaria se aplican en consecuencia el primer orden de sucesión o el segundo orden de sucesión. Si hay hijos que tengan derecho a suceder, se aplicará el primer orden. Si no hay hijos, ni personalmente ni representados, se aplicará el segundo orden. No olvidemos que para esos efectos, ayer decíamos que los hijos son considerados cabeza de serie. Cabeza de orden, perdón. Cabeza de serie es en los torneos de fútbol o en el tenis. Cabeza de orden. Eso en cuanto a lo que es la mitad legitimaria. Para dividir la cuarta de mejoras, la decisión la toma el testador, o sea, el testador divide de la forma como él quiera entre las personas señaladas por la ley. No olvidemos que la cuarta de mejoras no la lleva cualquiera. La cuarta de mejoras la pueden llevar solamente aquellos que son calificados como asignatarios de mejoras por la ley. Pero dentro de ellos, dentro de esos asignatarios de mejoras, el testador es el que va a decidir cómo repartirla. Y lo decide soberanamente. Si él tiene varios asignatarios de mejoras, él puede decidir dejarle toda la cuarta de mejoras solo a uno de ellos. O a algunos, pero no a todos. O a todos y dividirla en forma igualitaria. O a todos y dividirlo de forma que no sea igualitaria, en fin. Eso lo determina, como ya está dicho, el testador. Ahí la influencia del legislador está dada, particularmente porque lo que hace el legislador es señalar quiénes son los que pueden llevar la cuarta de mejoras. Pero en cuanto a cómo la dividimos, eso lo hace el testador. Y, naturalmente, en la cuarta de libre disposición, la división también la efectúa el testador. O sea, es el testador el que va a dividir la cuarta de libre disposición. Naturalmente, eso no resiste mayor análisis. De eso se trata. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Cómo estamos en este ejercicio donde lo que estamos haciendo es aplicar materia? Para que se pueda entender, porque como creo haberles dicho, sucesorio dentro de las ramas del derecho civil tiende a ser la más compleja. Y en la medida que uno la entienda, puede ser más fácil poder aplicar las instituciones, poder aprenderlas e incluso poder memorizar, porque memorizar sin entender versus memorizar entendiendo, créanme que es muy distinto. Cuando uno entiende, la memorización se hace más accesible que cuando uno memoriza sin entender lo que se está diciendo. Así que por eso tiene esa particularidad. Bien, ¿dudas en esto? ¿Preguntas en esto en lo que estamos hasta acá? Nos queda todavía, no nos queda tanto, pero nos queda la clase de hoy día. Esta parte no va a ser tan larga, pero como es pesadita, vamos a ir viéndola con calma. Algo me dice Hilda de la polera, pero no le logro captar bien. Teresa me dice, signatario a secas y asignatario de mejoras, ¿es lo mismo? Primero, la palabra no es signatario, sino que es asignatario. Asignatario es una palabra que se emplea para referirse de forma común tanto a los herederos como a los legatarios. Los herederos y los legatarios se denominan en general asignatarios. Por lo tanto, decir asignatario a secas o asignatario de mejoras no es lo mismo. Yanina me pregunta, profesor, ¿existe un plazo para reclamar la cuarta de mejoras? No, o sea, toda asignación, tenga el origen que tenga, tiene la misma oportunidad para ser, como lo llama usted, reclamada. Entiendo por reclamar
que es aceptar o repudiar la asignación. Así que me imagino que la pregunta va por ese lado. Voy a sacar la foto porque en lo que estamos viendo hasta acá no creo que vaya a usar más este dibujo. Vamos a seguir, sí, porque nos queda todavía por desarrollar algunas cosas. Hay que entender entonces, de lo que estamos estudiando, que si no hay testamento, no habrá ni cuarta de mejoras, ni habrá cuarta de libre disposición. Cuando no hay testamento, no hay cuarta de mejoras, ni hay cuarta de libre disposición. En otras palabras, cuando no hay testamento, toda la herencia, el círculo completo, es como si fuese mitad legitimaria. El círculo completo. Todo esto, entendámoslo, puesto que la cuarta de mejoras requiere testamento y la cuarta de libre disposición también requiere testamento, por ende, si no hay testamento, ninguna de ambas cuartas estará presente. Toda la herencia entonces se mira como si fuese una mitad legitimaria, entre comillas, porque no es una mitad en ese caso, es más extensa. Es todo, al fin y al cabo. Bien, sigamos. No me apareció. No, lista. Ya. Sigamos. Antes de seguir con el dibujo siguiente. Yanina me dice, la pregunta está relacionada a un testamento en donde el asignatario nunca ha reclamado cuarta de mejoras, pero sabe que existe. Insisto, se aplican las reglas generales, es decir, un asignatario no tiene plazo para aceptar o repudiar, pero tiene dos topes, por decirlo de alguna manera. Uno, que otra persona adquiera el derecho por prescripción o que judicialmente se le imponga un plazo para aceptar o repudiar. Y eso sucede cuando lo requiere alguna parte interesada. Cuando un interesado le pide al juez que le ponga un plazo al asignatario para que el asignatario acepte o repudie. Todo esto en el entendido que no se puede estar esperando para siempre a que el asignatario tome la decisión respecto de si quiere aceptar o repudiar la asignación que se le ha dejado. Aquí encontré la foto que no sabía dónde se había guardado para enviarla entonces al grupo. Otra pregunta. Otra pregunta hecha por mí, digamos. ¿De qué parte de la herencia puede una persona disponer libremente? ¿De qué parte de la herencia puede una persona disponer libremente? Vamos bien. En general, y tiene que ser por testamento, se puede disponer libremente de una cuarta parte de la herencia, tal como aparece graficado en el círculo que hemos hecho. Una cuarta parte de la herencia. Sin embargo, cuando no hay legitimarios, fíjense bien lo que estoy diciendo, cuando no hay legitimarios, ningún legitimario, en ese caso el testador puede disponer libremente de toda la herencia. Cuando no hay legitimarios, puede disponer libremente de toda la herencia. O sea, las alternativas en cuanto a de qué parte podemos disponer libremente son solamente dos. O se puede disponer de toda la herencia con libertad, eso significa que no hay legitimarios, o bien se puede disponer de una cuarta parte de la herencia. Nunca se puede disponer libremente de la mitad. No se puede. Los escenarios son o es toda la herencia o es de una cuarta parte de la herencia. Ya. Esa es una pregunta también bien frecuente en examen.
¿De qué parte de la herencia puede una persona disponer libremente? Aún Hilda no me ha aclarado el comentario que me está haciendo por la polera. Así que estoy esperando ahí que me diga a qué apunta el que yo ande con la polera de mi equipo de fútbol acá. Bien, sigamos. Nosotros hemos señalado... por lo de cabeza de serie. Sí, tal vez estoy atravesado con esto. Bien. Miren. Seguimos en la misma materia. Voy a hacer el círculo ahora un poquito, no sé si más grande, pero le vamos a aplicar ahora números. ¿Ya? Esta es la parte que yo sé que a nadie le gusta, pero hay que hacerlo. Esta es la herencia completa. Y vamos a suponer, para efectos del ejemplo, que la herencia asciende a 180 en total. A eso asciende la herencia. Si la herencia asciende en total a 180, sabemos entonces que la mitad legitimaria será 90, que la cuarta de mejoras será 45 y que la cuarta de libre disposición será 45. ¿Ya? Esto no requiere análisis porque es una cuestión matemática. Supongamos que en este ejercicio el causante deja como herederos a 3 hijos, que son el hijo A, el hijo B y el hijo C. A, B y C. A, B y C. ¿Ya? Ellos son los legitimarios. Como son hijos, la parte que cada uno lleva es igual a la del otro. O sea, tenemos que dividir la mitad legitimaria en 3 partes, en 3 hijos. Como la mitad legitimaria es 90, entonces lo que lleva cada legitimario es 30. 30, 30 y 30. Esa porción de 30 que cada uno lleva se llama legítima. Se llama legítima. Y más precisamente en este caso, se llama legítima rigorosa. Legítima rigorosa. Para quienes no lo sepan, se le llama legítima rigorosa porque es la legítima que se está pagando desde la mitad legitimaria. Desde la mitad legitimaria se está pagando la legítima porque es la mitad legitimaria la que hemos dividido en 3, porque son 3 hijos, para pagarle a cada uno la parte que le corresponde. Legítima rigorosa. Pero, pregunta de examen. ¿Qué sucede si el testador no dispone de la cuarta de mejoras? O el testador no dispone de la cuarta de libre disposición. Total, hemos dicho que ambas cuartas son prerrogativa del testador. Prerrogativa del testador. Por lo tanto, el testador podría decidir no formar las cuartas, no formar cuarta de mejoras, no formar cuarta de libre disposición. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con las cuartas de las que el testador no dispone? Vamos a usar un ejemplo en el cual vamos a suponer que el testador no dispone de la cuarta de mejoras. ¿Qué ocurre con esos 45? ¿Para dónde se van? Y lo que la ley dispone es que cuando el testador no dispone de alguna de las cuartas o no dispone de ninguna,
el escenario es igual. Todo aquello de lo que no se ha dispuesto aumenta a la mitad legitimaria. O sea, si el testador no formase, por ejemplo, la cuarta de mejoras, la cuarta de mejoras se va para el lado de la mitad legitimaria. Eso quiere decir que esos 45 de la cuarta de mejoras también le van a corresponder a los legitimarios y tienen que corresponderle en partes iguales. Como es 45, cada uno va a recibir 15. 15 más de lo que ya estaba recibiendo, que era 30 cada uno. Por lo tanto, como legítima, ¿cuánto va a recibir cada uno entonces? Díganme ustedes, ¿cuánto va a recibir cada uno a título de legítima? $45, dice Bernardo, efectivamente. Cada uno, y lo mismo dice Hilda, cada uno estaría recibiendo entonces a título de legítima 45. Esta legítima de 45 se llama legítima efectiva. Esta es la legítima efectiva. El código dispone que la legítima efectiva es la legítima rigorosa cuando se ve aumentada por la cuarta de mejoras o por la cuarta de libre disposición o por ambas, cuando el testador no ha dispuesto de ellas o bien dispuso de ellas, pero sus disposiciones no produjeron efecto. Lo que me interesa en este momento es que capten la diferencia que existe entre lo que es la legítima rigorosa y lo que es la legítima efectiva. La legítima rigorosa se paga calculándolo sobre la mitad legitimaria, pero cuando se paga calculándola entre mitad legitimaria, en nuestro ejemplo, sumándole la cuarta de mejoras, se llama legítima efectiva. En nuestro ejemplo es con la cuarta de mejoras, ya podría haber sido la cuarta de libre disposición, o ambas, o una parte de una, o una parte de una y una parte de otra, en fin. Ahí hay muchas variables que se podrían dar. Voy a sacar la foto y la voy a enviar, pero aclaro lo de las cuartas porque como en la foto va a ir con la cuarta de mejoras, de hecho yo no le coloqué nombre a las cuartas por lo mismo, para que no crean que esto tiene que ver con alguna cuarta en particular. Bien, va entonces la foto para que la tengan a mano. Esto es materia aplicada a lo que hemos visto hoy día. La forma de enfocar esta materia de hoy ha sido aplicación de materia. Esto supone, naturalmente, que la materia tiene que manejarse bien para poder aplicarla de forma coherente, para que se pueda entender de forma más cercana, pero hoy día preferí hacerlo por lo menos en esta parte así, porque sé que la materia de sucesorio no es tan digerible, por lo menos así creo que van a dar un paso importante en lo que es la comprensión de la materia, que es lo que me interesa a mí, como a todo profesor. ¿Sí? Ningún profesor va a estar en el camino de cómo logro que se memoricen todos, y naturalmente lo que yo quiero y lo que todos queremos es que ustedes se entiendan. Bien, ¿dudas en esto? ¿Preguntas? ¿Comentarios? En esta clase que ha sido bien particular, no ha sido exactamente igual a las clases de las anteriores. Estas son las clases que yo suelo hacer en los cursos de repaso, cuando ya los alumnos tienen la materia manejada, en parte al menos, y yo puedo llegar entonces y hacer aplicaciones de materia y no necesariamente ir con la materia como lo hemos hecho nosotros, que es concepto, características, requisitos, etc. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ustedes me dicen. Si no hay nada, hacemos el break entonces para esperar la clase siguiente. Les voy a mandar el PowerPoint respectivo.
Ahora veo a Bernardo escribiendo, esperemos que termine de escribir para ver qué nos dice. Vamos a ver, vamos a ver. Todo claro, dice Bernardo. Ya, y era el único que estaba escribiendo, así que asumo que los demás tienen todo claro también. Nos vemos entonces en un ratito más. Que estén bien, ánimo. Nos vemos. Chao, chao.